Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días. Voy a colocar aquí para que cualquiera pueda compartir y quedaríamos entonces con, o vamos a organizar más bien la clase de la forma como les había mencionado el martes. Así que alguien del grupo 1 que nos comparta su desarrollo y nos explique brevemente qué hicieron. Y bueno, cuando termine la persona del grupo 1, pasamos con la del grupo 2. Y cuando termine la del 2, pasamos el 3 y así hasta que terminemos con todos, ¿de acuerdo? Entonces, esa sería la secuencia. Profe, y lo que tengo una duda es, la idea es que una persona, cada grupo explique el ejercicio completo o una parte del ejercicio. Sí, la idea es que alguien explique qué fue lo que hicieron, ¿verdad? Que nos proyecte ahí. Yo les había solicitado que si lo hacían en un papel, ¿verdad? Que le sacaran las fotos y entonces que nos comparta esas fotos y si lo hicieron en una presentación, pues que nos comparta la presentación, etcétera. Y sí, que nos explique todo lo que hicieron, ¿verdad? La idea es que todo el mundo explique qué fue lo que hizo, ¿verdad? Puede ser que alguien hizo algo distinto o obtuvo algo diferente y otro grupo entonces dice que hizo eso, pero obtuvo otra cosa y entonces ahí vamos a ir debatiendo, ¿verdad? De qué está bien, qué está mal y por qué lo hicieron así, etcétera. Entonces, evidentemente, cada grupo pudo haber hecho cosas distintas y eso es lo que queremos observar, qué distinto hizo cada grupo. Ok, perfecto. Sí, lo de nosotros es tomado de unas fotos del cuaderno. Nada más, si me da un segundito, porque es que aquí tengo las fotos, pero al parecer están en un orden más acomodado. Entonces nada más voy a asignarles un número ahí para que se acomoden para el orden del ejercicio. Muy bien, no hay ningún problema. Recuerden, cuando termina el del grupo 1, ¿verdad? Inmediatamente alguien del grupo 2 debe estar atento para que nos comparta lo que sigue y igual, ¿verdad? Cuando termina el del grupo 3 de una vez, nos comparte el del grupo 4 y así sucesivamente. Es decir, no es necesario, digamos, que yo intervenga y les indique, ok, ahora sigue el grupo 3, ¿verdad? Entonces, que estén atentos. Cuando termine del grupo 1, sigue el del grupo 2, y cuando termine del grupo 2, sigue el del grupo 3, y así hasta que se den todos los grupos, ¿de acuerdo? Listo, profe, creo que ya. Adelante, yo ya le di la opción ahí para que puedan compartir. Entonces, nada, ustedes mismos pueden tomar el control. Ok, perfecto. Ahí me dicen si se ve. Sí, Sí, sí se ve. Ok, perfecto.
Bueno, nosotros aquí comenzamos sacando primero los puntos de inicio, en el K igual 0. O sea, con los polos que vienen aquí, que eran 0, menos 5, menos 6. Y acá salió un complejo conjugado, que era menos 1 más j y menos 1 menos j. Después sacamos los puntos de finalización, que aquí teníamos 5 polos, entonces iban a ser 5 puntos de finalización, que es 1 en el 0 que está acá, en menos 3, y los otros 4 van a ser en infinito, para completar los 5. El número de ramas, por la cantidad de polos, va a ser 5. Después aquí sacamos lo del lugar de las raíces y el lugar complementario, que de aquí se podría decir que de menos infinito hasta este polo en 6 es del complementario, entre menos 6 y menos 5 del lugar de las raíces, entre menos 5 y menos 3 CRL, entre menos 3 hasta 0 es del RL, y de 0 ya hacia la derecha es del CRL. Después de ahí calculamos las asíntotas, que agarrando la cantidad de polos y ceros, eso nos dio que eran 8 asíntotas. Y de ahí tomamos 4 para el RL y 4 para el CRL. Después de ahí sacamos acá los ángulos para las asíntotas, que nos dieron para el RL 45 grados, 135, 225 y 315. Y para el CRL nos dio 0, 90, 180 y 270. Después de ahí sacamos el centroide, usando acá la fórmula, con los polos y ceros, que metiéndolos acá, eso nos dio que el centroide estaba en menos 2.5. Después de ahí sacamos la intersección con el eje imaginario. Acá agarramos esta ecuación. Al tomarlo en cuenta ya con la K, nos quedó así. En el S a la 5 más 3 S a la 4 más 54 S a la 3 más 82 S a la 2 más S, 60 más K más 3K. Y a partir de ahí sacamos la tabla de Routh-Hurwitz. Ahí me disculpan cualquier cosa, los tachoncillos, que fue un error que hemos encontrado en uno de los signos. Entonces al final la tabla nos queda más o menos así. Aquí es 65,64 menos 0,20K. Aquí me había faltado un menos. Y aquí es menos 104,58K. Entonces de aquí teníamos que ver que la primera columna en los casos cumpliera que fueran mayores que 0. Acá también me disculpan un poco los tachones. Con el primer valor, que era este de acá, nos quedó que el K fuera menor a 328,2. Con esta fracción un poco más grande, ahí quedó como en dos rangos, que era en 35,82 y menos 733,02. Y eso es para el último valor, era nada más mandar el 3 para acá, entonces nos quedó el K mayor que 0. Y agarrando el rango, nos quedó que estaba entre los K mayores que 0 y menores a 35,82 de acá. Después de ahí, ok, teníamos estos valores. Con esto sacamos la ecuación auxiliar, agarrando de ahí se podría decir que de la tabla de Routh-Hurwitz, sustituyéndola con ese valor de K. Y al hacer esa sustitución, nos quedó con estas intersecciones en el eje imaginario. Que ya haciendo como un bosquejo, poniendo los polos, los ceros, las asíntotas, el centroide, iba más o menos así. Estos en verde son los que están para el RL, y en celeste los CRL, que vienen acá. Aquí en rosado está el centroide. Después de ahí, aquí teníamos
como una, como que el procedimiento que yo hice en esta parte, otro compañero también lo hizo y le quedó un toque diferente, entonces en esta parte teníamos un poquillo de duda, que fue a la hora de sacar la intersección con el eje real. Probablemente fue que yo me comí un valor por ahí, pero al final, sacando con la derivada de acá y todo, a mí me estaban quedando, se puede decir que dos pares de complejos conjugados. Entonces, yo la verdad aquí tenía un poquito de duda que era, ok, no hay unos que sean como completamente reales, entonces yo estaba diciendo, ok, no toque directamente el eje real. La cosa es que el compañero con el procedimiento que él le dio, a él le quedó así, con esta intersección, menos 5,53. Después de ahí, calculamos los ángulos de salida y de llegada, que quedaron más o menos así, en 26,56. Este había quedado en menos 45. Entonces lo que hice fue como el ajuste que habíamos hecho en una de las clases anteriores, que era mandarlo a otro cuadrante poniéndole 180. Con este, luego que 14,03 y después el otro 11,30. Para el otro polo, que sería este de acá, eso es para los complejos conjugados, la diferencia entre esos dos va a ser de 90 grados. Entonces al ponerlos con la fórmula, esta de acá arriba, que era lo de la sumatoria de los ceros menos la sumatoria de los polos, al final lo que queríamos encontrar era para el segundo polo. Entonces aquí está la variable. Eso estaba quedando en menos 403,77, que de poniéndole 360 grados termina cayendo en menos 43,77. Y el otro ángulo, que es el conjugado, poniéndole 180, nos quedaban 136,23. Al final del dibujo, uno de los compañeros lo puso en Scilab. Bueno, a él a mano le quedó más o menos así. Y en Scilab, poniéndole así, nos quedó de esta forma. Entonces es bastante similar al que hizo uno de los compañeros a mano. Y ese es nuestro procedimiento. Ahora no sé si ya alguien del grupo 2 comparte más o menos qué fue lo que hicieron ellos. Buenas, sí, yo voy a compartir. Un momento. ¿Cuál les dan ustedes? ¿Pueden ver mi pantalla ya? Sí. Sí, man. Ok, perfecto. Bueno, empezamos igual, sacando la ecuación característica primero, para tener la lista ya desde una sola vez, la cual quedaría esta, S5 más 13, más 13 S a la 4, más 54 S a la 3, más 82 S a la 2, más S por 60 más K, más 3K igual a 0. Posteriormente sacamos los puntos iniciales y finales, sí, para la función, el producto de GS por HS. En este caso, HS es igual a 1, entonces solo sería GS. Obtenemos esos puntos iniciales, los cuales corresponden a los polos, 0, menos 5, menos 6, y este conjugado, menos 1 más menos J, y los puntos finales serían los ceros, que equivalen a menos 3 y a infinito. Para el número de ramas, obtuvimos que son 5 ramas,
Y las asíntotas, de igual manera, como los compañeros, van a ser 8 asíntotas, ¿verdad? 4 para el RL y 4 para el CRL. Aquí evaluando y para diferentes valores de 0, 1, 2 y 3, obtuvimos estos ángulos para el RL 45, 135, 225 y 315. Por su parte, para el CRL tenemos igual, evaluándolo en 0, evaluando ahí en 0, 1, 2 y 3, se obtienen los valores de 0, 90 grados, 180 grados y 270 grados. Posteriormente calculamos el centroide, que va a ser la sumatoria de todos los polos menos la sumatoria de todos los ceros, dividido entre el grado del numerador, del denominador, perdón, entre el grado del numerador del polinomio. Esto nos da que el centroide va a quedar ubicado en menos 5 medios, el cual corresponde a un valor aproximado de 2.5, bueno, menos 2.5. Acá los fuimos poniendo. Esta asíntota de acá me quedó un toque mal dibujada, me quedó como 5 grados torcida. Esto debería ir como un poquitito más para acá. Fue que me acabo de dar cuenta. Esto debería ir un poquito más para acá. Debería quedar más o menos a la distancia de este polo, como esta. Pero acá está dibujada la zona de las raíces. Los lugares, los que no son lugares de las raíces, para obtener eso nos ubicábamos acá en un punto a la izquierda de todos los y contábamos si los números, la cantidad de raíces y ceros eran, perdón, de polos y ceros eran impares, ese lugar sería un lugar de raíces, y si no, pues no, y si era par, pues era un, se me fue el nombre, el CRL, ¿cómo era que se llamaba? Bueno, se me fue, disculpen. Lugar de las raíces complementarias. El complementario, gracias, correcto. Sí, gracias. Entonces, así fuimos ubicándonos de poco a poco para ir contando y ubicar los espacios, ¿verdad? Posteriormente, bueno, a diferencia de los compañeros, nosotros sacamos los ángulos de los polos complejos, los ángulos de salida y llegada en el paso 6. Acá lo que se hizo fue evaluar el polo conjugado 1 en todos los polos, perdón, en el 0 y en los demás polos, para obtener así la salida respecto a ese polo conjugado 1. De lo cual obtuvimos estos ángulos, 26.57 del polo conjugado 1 evaluado en el 0. Para el polo 2, como son conjugados, pues va a ser 90. Este que yo le puse A corresponde al 0, al polo es igual a 0. Entonces me va a quedar este ángulo de 11.31. El que le puse B es el que corresponde al polo igual a menos 5. Me queda este ángulo, 14.04. Y este que le puse C corresponde al que es el polo, perdón, este es el que es el polo de grado 0, igual a 0. Y este es el polo que era S igual a menos 6, disculpen. Al igual que los compañeros, nos da un ángulo que necesita un ajuste de 180 grados, entonces se le hace el ajuste y nos da este ángulo de 135. Al evaluar la ecuación con un I igual a 0, obtenemos el ángulo del polo 2, que nos quedaba de 96.92 grados. En el paso 7 sacamos la intersección con el eje real, haciendo la derivada de K respecto de S. De esto se hace con la ecuación característica, que ya la habíamos obtenido previamente, la tenemos acá. Entonces, aplicando un poco de álgebra, despejamos K de un lado, las S del otro, y derivamos respecto a S. Entonces nos quedaba este polinomio acá. Bueno, acá para poder realizar esto se usa la ley de la cadena, ¿verdad? Normal, para la derivación. Y nos queda este polinomio de grado 5. Perdón. Con lo cual obtenemos estas soluciones para ese polinomio, de las cuales el único que interseca al eje real
sería la solución 1, que equivale a menos 5.53. Posteriormente se hace la intersección con el eje imaginario. Esto se realiza con una tabla de Routh-Hurwitz. Bueno, no lo noté acá, todos los procedimientos, pero la tabla debería de quedar así. Bueno, no los anoté porque a la hora de realizar los productos entre algunos factores se hacía muy grande, entonces no me alcanzaba en la hoja. Pero más o menos debería de quedar así. Con esto tenemos que cumplir que en la primera columna tienen que cumplir las condiciones de que no pueden haber cambios de signos y que se tiene que ser todo positivo. Para eso entonces se escogen los valores de K, los valores críticos de K. Entonces acá los vamos obteniendo para un K igual, K mayor a 0. En este caso K tiene que ser menor a 300.13,08. Y en este caso tiene que cumplir dos condiciones, que K se encuentre en menos 68, en el rango entre menos 687.51 y 335.51. A su vez también tiene que ser mayor a este valor de acá para que nos indefina. Entonces, con estas condiciones decimos que los valores de K, para que el sistema sea estable o no tenga perturbaciones tan fácil, sea entre 0 y 35.51. Con esto los evaluamos en la ecuación auxiliar, que sería la que tenga K grado 2, me quedaría esta. Evalúo esos valores de K. Bueno, si lo evalúo en 0, la solución va a ser 0, entonces solo se evalúa, decidimos evaluar nada más con esta parte de acá, con lo que me quedan estas intersecciones en el eje imaginario, en más o menos J1.35. Finalmente el dibujo, no sé si se aprecia bien, porque lo hice casi todo a lápiz, entonces, y un poquito de lapicero, pero bueno, más o menos aquí se aprecia. Más o menos nos quedaba así. También un compañero lo metió a MATLAB y le dio muy parecido también a la imagen que presentaron los compañeros del grupo 1 del compañero que lo metió en Scislab. Creo que se parecen un poco. Y bueno, eso sería todo. ¿Algún compañero del grupo 3? Hola, ahí están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ok. Bueno, nosotros empezamos igual que los demás sacando los puntos de inicio y fin. Tenemos 5 puntos de inicio porque hay 5 polos y un 0. Entonces 4 terminarían en infinito. Los polos nos dieron igual que los demás compañeros, 0, menos 5, menos 6 y 2 complejos en menos 1 más menos j y un 0 en menos 3. Por lo tanto hay 5 ramas. El número de asíntotas igualmente nos dio 8, con ángulos de 45, bueno, en radianes, pi cuartos, 3 pi cuartos, 5 pi cuartos, 7 pi cuartos, que equivalen a los del primer grupo en grados. Esos los del RL. Los del CRL también, con 0, 90, 180 y 270, como los demás. El centro de estas asíntotas, de igual manera, nos dio en menos 2.5 en el eje real. Entonces, para el lugar de las raíces en el eje real, hicimos lo de ver cuántos polos y raíces, cuántos polos y ceros había a la derecha de cada segmento, por así decirlo. Entonces concluimos que lo que está en verde es el lugar de las raíces y lo que está en amarillo es el lugar complementario de las raíces. Luego, para la intersección con el eje imaginario,
que es la tabla de Routh-Hurwitz. Tenemos aquí lo que daría la ecuación característica del sistema. Entonces, ya esto un poco más simplificado nos da esto, que es también lo que tienen los demás grupos, los demás compañeros. La tabla de Routh-Hurwitz va así. Aquí a la derecha están como las operaciones que estábamos haciendo para simplificar un poco más esa tabla, porque sí llega a dar valores muy grandes, como por ejemplo, que a esta se llegó, es esta operación de aquí, donde se multiplica por por menos por entre todo esto. Al final de todo, las tres condiciones que tenemos que satisfacer es que esta expresión y esta expresión y esta expresión sean todas mayores a 0. Entonces a eso es lo que concluimos aquí. Todo mayor a 0, mayor a 0, mayor a 0. Entonces con la primera expresión tenemos que k tiene que ser menor a 313.058. Con la segunda tenemos que k tiene que ser menor a 35.52, pero mayor a 687.453. Y con la última, que k sea mayor a 0. Entonces, al unir estos requerimientos, por así decirlo, llegamos a la conclusión de que k tiene que estar entre 0 y 35.52. Entonces, usando el valor crítico en esta ecuación auxiliar que se obtiene de aquí, podemos, usar este valor crítico. Tenemos que las S que nos dan son más y menos J1.5352, que calza también con lo que tienen los demás compañeros. Esas serían nuestras intersecciones con el eje imaginario. Para el eje real, que son los puntos de ruptura, igualamos la expresión de la ecuación característica K. Despejamos la K. Lo derivamos, esta expresión con respecto a S. Tenemos esto. Y cuando tenemos las raíces de esto, nos da una completamente real y las demás complejas. Entonces solo nos sirve el menos 5.52, como lo hizo el compañero del primer grupo y del segundo grupo también. Entonces este sería nuestro único punto de silla. Los ángulos de entrada y salida, de igual manera, usamos como referencia el polo 4 y nos dan con el 0 que hay nos da 26.57. Luego con los polos nos dan 14.04, 11.31, menos 45, pero se le suma un 180 para que da 135. Entonces el ángulo nos da igual menos 403.78, que equivale a menos 43.78. Entonces su complementario es 136.22. Entonces el lugar de las raíces final, con todo ya incluido, nos da básicamente igual a lo que tienen los demás compañeros. Aquí se tiene el lugar de las raíces en el eje real. Aquí se tendría el punto de ruptura, donde el lugar de las raíces se sale del eje real. Originalmente aquí lo habíamos dibujado como si esto se saliera aquí y fuera aquí a la asíntota y pasara por el polo, pero nos dimos cuenta que eso no podía ser así porque solo hay un punto de ruptura. Entonces esto no podía ser así, ya que esto no es un punto de ruptura. Entonces tiene que ser así. Y además cumple con la condición de que hay 5 ramas. Aquí está el centroide de las asíntotas. Estas que se ven en verde un poquito son las del CRL. Todo lo del amarillo es el RL. Y así nos habría quedado. Así que eso sería. Ahora tal vez un compañero del grupo 4 que lo presente. Gracias. Ok, buenos días, profesor, compañeros. Voy a proceder ya a compartirles. Buenos días. Nosotros estábamos en el grupo 4, ¿verdad?
Arrancamos igual como los compañeros anteriores con los puntos de inicio, ¿verdad? En los polos, en 0, en -5, -6, -1 más J y -1 menos J. Y para los finales también, como solo teníamos un 0, habían 4 en infinito, ¿verdad? El número de ramas entonces sería 5 por el orden y procedimos luego a hacer el lugar de las raíces que iba a darse en el eje real. Entonces el verde por acá y acá, de 0 en adelante, sería el lugar complementario y los celestes sería el lugar de las raíces. Después, bueno, sacamos el número de asíntotas, que iba a dar 8, ¿verdad? Que serían 4 para el RL y 4 para el CRL. Y obtuvimos, ¿verdad? Que iba a ser en pi cuartos, 3 pi cuartos, 5 pi cuartos y 7 pi cuartos para el RL. Y esto es para el CRL, en 0, 90, 180 y 270 grados. El centroide, al igual que los compañeros, obtuvimos que iba a estar en menos 2.5, ¿verdad? Ubicado. Y luego, a la hora de sacar la intersección en el eje JW con Rutherford-Hurwitz, sí procedimos ya a obtener la ecuación característica del sistema, ¿verdad? Entonces, bueno, nosotros acá proseguimos y realizamos Rutherford-Hurwitz. Esto, la verdad, bueno, yo por dicha contaba con una TI, entonces me simplificó como meter todo el polinomio y que sacara como nada más como estas ecuaciones de acá y así. Y con eso obtuvimos los intervalos en los que K provocaría que se inestabilice, ¿verdad? Entonces, para que esté estabilizado, K debe estar en un rango entre 0 y 35.56. Nos dio. Luego del S al cuadrado, obtuvimos la ecuación auxiliar, que acá aparece, para calcular la intersección, la cual nos dio en más o menos J 1.35, ¿verdad? Y después de eso, sacamos los puntos, el punto de ruptura, ¿verdad? Para la intersección con el eje real. Acá, bueno, es más que todo álgebra, ¿verdad? Y a la hora de sacar el punto que nos daba, que era el que importaba, nos dio en menos 5.52. Por último, ya antes de graficar, calculando los ángulos de entrada y salida, procedimos a usar como referencia este polo, menos 1 más J. Entonces, bueno, acá está con el 0, que daba 26.57 grados. Para este caso particular, con el otro polo, perdón, con el polo que estaba en 0, sí, con el polo en 0, daba menos 45 grados, pero había que hacerle la corrección para que quede como acá, 135 grados. Y luego, bueno, con el polo complementario era 90, con el polo ubicado en S igual a menos 5 daba 14.04 y con el ubicado en menos 6, 11.30, para dar al final el ángulo de 43,8. El otro, ahí lo corté a la hora de hacer el PDF, ahí me disculpan, nos dio igual 136.23. Y por último, acá está como graficamos el lugar de las raíces. Acá aparece la intersección de el centroide que dirige las asíntotas. Y acá está la intersección en el eje JW. Entonces creo que sería todo y no sé si alguien del grupo 5 continúa. Muchas gracias. Creo que ya estoy compartiendo, ¿verdad? Sí. Bueno, voy a pasarlo rápido Sí, porque hicimos básicamente lo mismo que los compañeros. Bueno, acá tenemos, primero sacamos puntos de inicio, puntos de finalización, los puntos de finalización que son con los ceros. Pusimos cuáles áreas eran RL y CRL, dependiendo de la cantidad de polos y ceros que hubieran a la derecha. Sacamos las asíntotas, que en RL nos dieron 45, 135, 225 y 315. Y en CRL 0, 90, 180 y 270. Luego sacamos el centroide, que da menos 2.5. No pasa.
Luego lo que hicimos fue sacar la ecuación característica para poder sacar root hurwitz. Perdón ahí por el desastre, es que tuve unos errores con esta mate tan larga. Así me quedan como los valores de root hurwitz, que son iguales a los que los compañeros han presentado anteriormente. Para que el límite quede entre 0 y esto, que lo dejé en estos números para que fuera más exacto, pero es como 35, algo, es el mismo valor que han puesto. Y nos lleva a la ecuación auxiliar. En la ecuación auxiliar obtenemos que las intersecciones están en más y menos 1,35. Después sacamos los puntos de ruptura, despejando K y derivándola, igualando eso a 0. Nos dan 5 valores, pero solo uno tiene un valor real, entonces es el único que nos sirve. A continuación vemos los ángulos de salida y llegada, que simplemente es una fórmula, y como ya mencionaron anteriormente, había uno que necesitaba ser acoplado con 180 grados, aquí queda, y el ángulo me queda de menos 43,77. Y al final acá está nuestro dibujo, que es similar al de los demás, solo que me quedó un poquito feo. Y creo que eso sería. Buenos días, ¿se escucha? Buenos días, sí, se escucha bien. ¿Se ve la pizarra? Sí. Sí, correcto. Sí, ahora sí. Ok. Igual, básicamente sacamos en el paso 1 los puntos de fin, que son los ceros, y los puntos de inicio y los polos. Luego hicimos la prueba para ver si en un punto a la derecha habían una cantidad de ceros y polos impar o par, para sacar el CRL y el RL, que el RL está marcado con color verde. Luego sacamos el número de asíntotas, que igual nos dieron 8. Estas verdes son las del RL y las color rosado CRL, que son esos ángulos que se ven acá. Luego procedimos a sacar el centroide como la suma de los polos menos la suma de los ceros dividido entre 4. Y al igual que los compañeros nos dio menos 2.5. Aquí en este paso 6 se nos complicó un poco por lo largo que estaba sacar la tabla. Y notamos que, discutiendo ahorita con los compañeros, que tenemos un error en este factor amarillo, que está a la derecha del S a la 1. Y eso hace que cambie el K. A nosotros nos dio un K menor a 24.73 y a varios compañeros les dio menor a 35.5. Entonces procedimos a simular eso para ver qué había pasado. Y bueno, esta primera que se ve aquí es con K igual a 1, que se ve un sistema totalmente estable. Luego con el crítico que sacamos nosotros, que es de 24, se ve una mayor oscilación. Sin embargo, al seguir moviendo el K de forma positiva, hasta 35, seguía comportándose estable el sistema. Entonces, ya a partir de 36, que es esta última gráfica que se ve acá, como sacaron los compañeros, efectivamente, el K es crítico, porque ya el sistema se empieza a comportar de forma estable. Entonces, vimos que eso lo que afectaba es a el valor de la intersección en el eje JW en punto 2, que sería la diferencia con respecto a la respuesta correcta. Luego seguimos. Y sacamos la intersección del eje real. Aquí nos dio, igual que los compañeros, menos 5.53. Calculamos los ángulos de entrada y salida. Y notamos que, como la clase pasada, nos estaban dando los ángulos que no ocupábamos. Aquí los graficamos un poco. Entonces, básicamente, nosotros obtuvimos los ángulos que están marcados aquí con flechas negras, negativos, y queríamos obtener, porque lo sacamos con respecto al polo complejo conjugado, que está abajo de menos 1 menos j, ocupábamos sacar más bien los ángulos morados. Entonces, por eso les sumamos 180, como el resto de los grupos, y nos dan estos ángulos morados que están acá.
aquí hicimos la sumatoria para obtener el cita 1 y cita 2, y nos dieron igual 43.84 y menos 136.18. Y ya con todo lo que teníamos, procedimos a dibujar lo que teníamos. Aquí dibujamos el ángulo cita 1 que habíamos obtenido y lo comparamos igual con la simulación de Scilab y da bastante similar. Solamente por ese punto 2 que nos hace falta debido a ese error en la tabla de Routh-Hurwitz. Y eso sería todo. Ahora un compañero del grupo 7. ¿Hay alguien del grupo 6? Nosotros éramos del grupo 6. Ah, ok, listo. Entonces ya estamos, ¿verdad? Eran 6 grupos. Ok, muy bien. Entonces vamos a... ok, bueno, recuerden, esta clase está grabada. Yo voy a subir esto mismo ahí a la página y al Tech Digital. Muchas gracias, ¿verdad? Estuvo interesante la actividad. Ustedes ya vieron que algunos hicieron algunas cuestiones de una forma, otros de otra. Algunos usaron ángulos, otros radianes. Ya cuando usaban radianes, ¿verdad? Se complicaba un poco más el poder entender cuál ángulo era, porque de nuestra formación desde la escuela y de ahí en adelante, ¿verdad? Siempre normalmente ha sido usando números números reales, y después de ahí, ¿verdad? En el colegio, pues nosotros los grados normalmente los identificamos de una forma en particular. Entonces se nos dificulta cuando usamos los radianes. Entonces por ahí ustedes pueden usar esa experiencia para intentar describir luego sus resultados. Unos usaron herramientas, otros no. Entonces ya está todo ahí, ¿verdad? Grabado para que después le den un vistazo a los métodos específicos que algunos usaron. Y bueno, ahora lo que sigue es la parte de esta parte del lugar de las raíces y cómo se construye, pues está muy bien. Y ahora necesitamos que ustedes puedan ya empezar a diseñar los controladores. Entonces, lo que procede ahora es que ustedes van a venir aquí a... vamos a ver dónde está esto aquí. Entonces acá, ¿verdad? En la página vamos a hacer esto. Ustedes van a venir aquí a la sección de análisis de sistemas en el dominio del tiempo y van a venir aquí donde dice semana 4. Entonces ahí hay 2 videos, ¿verdad? Entonces lo que procede ahora es les voy a pedir que vean los 2 videos, y la próxima lección, que sería la del martes, vamos a ver nuevamente esto, pero ya con sus dudas y preguntas y todo lo demás, ¿verdad? Entonces vamos a hacer algunos ejercicios con estas informaciones de cómo es que se diseña un compensador de adelanto, cómo se diseña un compensador de atraso, cómo se diseña un compensador de adelanto-atraso. Y entonces ya el próximo jueves, es decir, de hoy en 8, ya les voy a tener que colocar aquí mismo en el sitio. Vean que aquí mismo en el sitio ya aparece en la información del proyecto introductorio. Entonces ya el próximo jueves, si todo sale bien, ¿verdad? El martes evacuamos todas las dudas, vemos algún ejercicio en caso de que no haya quedado del todo claro estos dos videos. Y entonces ya el próximo jueves ya puedo subir el proyecto 1 para que ustedes comiencen con el desarrollo, ¿verdad? El proyecto 1 usando la herramienta específica que va a estar descrita ahí en el mismo proyecto introductorio. Entonces, no sé si hay alguna pregunta